Según la Constitución Política de 1991, los diferentes mecanismos de participación ciudadana son unas herramientas que le permiten a los ciudadanos tomar decisiones, involucrarse en los aspectos de la política a nivel nacional, sin manera que pertenezcan directamente a ellos. Dentro de estas actividades realizamos una encuesta en diferentes municipios de Colombia con el propósito de saber cuál es ese mecanismo de participación ciudadana que más, lo usan los colombianos, y en este ejercicio nos encontramos que el voto es el mecanismo de participación ciudadana que más realizan los colombianos. Sin embargo, hay otros mecanismos, como por ejemplo el plebiscito, la iniciativa popular. En el orden departamental se implementan las ordenanzas. También tenemos el referendo. El voto es una herramienta que nos permite elegir a nuestros próximos representantes, los que nosotros creemos que nos representan mejor, que van a trabajar por la comunidad, que van a trabajar por la democracia. Por esta razón quisimos preguntarle a algunas personas de la ciudad de Pereira qué opinan acerca del voto. Bueno, el voto es uno de los mecanismos de participación ciudadana más usado por todos nosotros, y es esa herramienta con la que nosotros podemos usar para elegir a las personas que nos van a gobernar. ¿Cuáles son las diferentes formas que hay de ejercer el derecho al voto? No sé. Bueno, dentro de las formas encontramos tres posibilidades. Está el voto nulo, que es cuando marcamos más de una casilla o más de un candidato, o por ejemplo, el voto en blanco. Es una forma que tiene el pueblo de decir que no está conforme con los candidatos que se presentaron. ¿Ha ejercido usted su derecho al voto? Claro que sí, me parece que es un derecho democrático súper importante que debemos hacer todos los ciudadanos. ¿Cree usted que el voto ha llenado sus requerimientos como ciudadano? Claro que sí, lo que pasa es que hay unas fuertes políticas que han venido trabajando muchos años, y es muy duro quitarlas. Entonces hay nuevas propuestas y hay nuevas cosas, y no, los ciudadanos no elegimos correctamente. Hablaremos del plebiscito, siendo este el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República para apoyar o rechazar. A continuación entrevistaremos al ciudadano Jesús Pérez. Señor Jesús, ¿sabe qué es el referendo? Creo que es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Le cuento que además existen dos tipos: el referendo derogatorio, que es cuando se coloca a consideración del ciudadano el sometimiento de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local; y el referendo aprobatorio, que es cuando se coloca a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza. El presidente de la República sancionó la ley del referendo para la paz, ley 1745 del 26 de diciembre pasado, precisando que los referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley podrán coincidir con actos electorales. Lo anterior deja en claro que es ratificación de parte del pueblo de los acuerdos de paz, podrían darse el mismo día de alguna elección, como por ejemplo los comicios de octubre próximo. Buenas noches. Teniendo en cuenta que la ciudadanía día a día se integra más en los asuntos que le atañen, en especial los relacionados con sus gobernantes, explicaré de manera muy breve dos mecanismos de participación muy importantes. Uno de ellos, el Cabildo Abierto. Es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir sus asuntos de interés para la comunidad. Se encuentra reglamentado por el artículo 9 de la Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Porque el Cabildo Abierto es un mecanismo de participación democrática ciudadana consagrado en el capítulo 4 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece y estipula los instrumentos con los cuales cuenta la ciudadanía para hacerse partícipe en los asuntos públicos. Segundo, la revocatoria de mandato. Es un mecanismo de participación ciudadana
previsto en la Ley 134 de 1994, con el que cuentan los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficiencia de los actos del Estado. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. ¿Por qué los ciudadanos pueden pedir la revocatoria de mandato? Los habitantes de un determinado municipio o de un departamento de Colombia pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos cuando exista insatisfacción general de la ciudadanía o se presente incumplimiento del programa de gobierno. La participación ciudadana ha sido un mecanismo de concepción propositivo y de tracción del ciudadano, de tal manera que ha tomado voz y voto en los diferentes métodos de participación que afectan al colectivo de un país o una nación. La participación ciudadana en Colombia cada año ha venido siendo más participativa y cada vez son más las personas que ejercen su derecho de acuerdo a la Constitución. Entre ellos encontramos la tutela. La acción de tutela se refiere a los derechos fundamentales de las personas, es decir, todos aquellos que son inherentes al individuo y que existen antes que el Estado y que están por encima de cualquier norma o ley que las reconozca o no. Podemos decir que la tutela es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto de subsidiaria? Que solo es aplicable cuando no existe otro medio de defensa judicial. Inmediata, porque su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección que se solicita. Muy sencilla, porque no tiene ninguna dificultad para su aplicación. Además, es específica, es única a la protección de los derechos fundamentales y muy eficaz porque exige al que un juez estudie de fondo un caso antes de emitir un veredicto. En los últimos años, la tutela es uno de los mecanismos más utilizados y muchos colombianos la interponen día a día, especialmente en el sector de la salud, teniendo en cuenta que cada vez se vulnera más la prestación de un servicio. La acción de tutela se interpone en contra de las autoridades públicas o particulares que violen. Inmediata, porque su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección que se solicita. Muy sencilla, porque no tiene ninguna dificultad para su aplicación. María Nelly Saray Céspedes, estudiante de Gestión Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el nivel de participación ciudadana de nuestro país, se determinó analizar 5 mecanismos de participación ciudadana existentes en nuestro país. Iniciemos primero que todo a definir qué es la consulta popular. Es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital o local. Para tener un concepto particular de un ciudadano, se tomó la iniciativa de entrevistar al señor Orlando Granados Acevedo, candidato a la Asamblea por el departamento de Meta, quien nos permitirá realizarle 2 preguntas acerca del tema. Señor Orlando Granados, cuéntenos, para realizar una consulta popular a nivel local o municipal, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Para una consulta popular de orden municipal, será en este caso el mandatario, el señor alcalde, quien deberá solicitar al Consejo Municipal un concepto favorable para poder tramitar dicha consulta. El Consejo Municipal tendrá un tiempo de 15 días para pronunciarse de si es viable o no viable la consulta popular. Si el concepto del Consejo Municipal es favorable, debe ser tramitado seguidamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la jurisdicción. Si la consulta es favorable por el pueblo, por las 3/3 partes del censo electoral del pueblo, pues dentro de los 10 días siguientes, una vez el pueblo se pronuncie, esto será mandato de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo local. Señor Orlando Granados, ¿tiene usted conocimiento si en las casillas Meta se ha realizado una consulta popular? No, hasta el momento en la casilla de los datos históricos que tenemos no se ha hecho uso de este mecanismo de participación ciudadana. Gracias, señor Granados. Con mucho gusto.